Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Santiago 5, versos 19 y 20. Los últimos dos versos de la carta. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Padre, gracias como siempre por tu palabra y te rogamos, Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, que la bendigas por favor a nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fallas en la iglesia es el título que le di a esta serie y hoy la voy a cerrar. Hoy vamos a terminar con estos puntos que hemos subrayado en estas semanas. Y hoy voy a hablar de falta de compromiso. Es una lista de cosas que fue delineando Santiago desde el capítulo 3. Obviamente habla de otras cosas, vamos a ser justos con la carta, pero me enfoqué en algunas de ellas que trata Santiago en la carta desde el capítulo 3 hasta ahora. Lo titulé Fallas en la iglesia, pero cuidado con esto, no quiere decir que la iglesia falla. Son las personas en la iglesia las que fallan. La iglesia ha sido comprada con la sangre de Cristo, es una iglesia santificada. Tenemos que tener cuidado cuando usamos estos términos de no acusar a la iglesia, que es santa, sino de las personas que a veces desatinan en cómo vivir el cristianismo a las alturas de las demandas de la voluntad divina. La pregunta es, ¿cómo hemos de tratar con las fallas que se dan dentro de la iglesia? Hay muchas. Repito, yo acá no hice un compendio de todas las fallas. Es más, no, ni tampoco yo, es Santiago el que está haciendo a fin de cuentas todas estas declaraciones. No agota todo lo que se puede encontrar en una iglesia, inclusive, déjenme ir un poco más lejos. Hay cosas que se tratan en la carta de Santiago que se quedan cortas comparadas con las cosas que se dan hoy dentro de la iglesia. Él está tratando problemas específicos que llegaron a su conocimiento y es por eso que está escribiendo para poner en orden las cosas. Pero bueno, cuando encontramos situaciones dentro de la iglesia, ya sea las que menciona este hombre o cualquier otro tipo de situación, ¿cómo abordamos estas cosas? Bueno, este hombre nos va a hablar que debemos hacerlo con un espíritu de restauración. Esto es importante, espíritu de restauración. Porque si bien es cierto que Santiago acá trae la atención de una serie de errores que alguien le comentó, se estaba dando con los cristianos en la dispersión, que por cuestión de identificarse con Cristo estaban pagando un precio. Sin embargo, el propósito final de este señor no es que, que se lo saque de la iglesia, sino el final es no perder a la persona o condenar a la misma iglesia, sino de poder alcanzar a la persona en el error y encauzarlo de nuevo, restaurar a la persona. A veces, con el propósito de conservar y preservar la integridad moral de la iglesia, y ojo, no me malentiendan, debemos luchar y preservar
como miembros de la iglesia, su conducta moral. Pero a veces podemos caer en la actitud que tenían los fariseos, que ellos pensaban que haciendo una serie de cosas conservaban la integridad moral de Dios y del templo y de la institución. En aquel entonces lo que era el Sanedrín y toda la casta religiosa. Y entonces llegaban a puntos tremendos de exageración. A veces se busca esa integridad moral, ese testimonio de la iglesia y se cae en un puritanismo exagerado. Empezamos a castigar a las personas a tal punto que las castramos del cuerpo de Jesucristo. Los arrancamos de la comunión con los demás. Se tiene la tendencia de marginar sin opción de rescate a la persona que se aparta de la comunión y terminamos excomulgando a la persona. Santiago no está diciéndonos en estas líneas que debemos perseguir ese objetivo. Está completamente equivocado eso. Insisto, no quiere decir que se nos está dando una licencia para que podamos tolerar las cosas que no se deben hacer, pero no irnos al extremo de, repito, marginar a las personas que caen en el error. A veces la actitud es, si un hermano cayó en el error, ¿y a mí qué me importa? Eso no es mi problema. Ese es su problema, que escogió hacer lo incorrecto, lo inmoral, allá con él y el Señor. Pero ese no es mi problema y no quiero que nadie me haga ese problema, me lo haga mío. Es problema de la persona. Tal vez oro por él, sí, pero ese es su problema con el Señor. Esa actitud no solamente no la encontramos en Santiago, pero no se encuentra en ningún lugar del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Repito, Dios había dicho que si una persona continuaba en pecado lo cortaran de su pueblo, pero la idea, Dios mandaba a los profetas justamente para tratar de traer al pueblo a los rieles de lo que es la voluntad divina, no para que terminemos sacando a todo el mundo afuera, porque de ser así no hubiese quedado un solo judío dentro de lo que es el círculo del pueblo escogido de Dios. Así que ojo con eso, esa actitud no es la correcta. Tenemos que notar que Santiago comienza la carta en el capítulo 1, verso 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y llama la atención que termina la carta, tal vez no usando las mismas palabras, pero indicando que también es un siervo de la iglesia, un siervo de los hermanos. Por eso es que en esos dos versículos está indicando, él por lo pronto a través de toda la carta lo que hizo es ser un siervo de la congregación, dándoles consejos, orientación, decir lo que está bien y lo que no está mal. Y así que comienza este hombre diciendo que es un siervo de Dios y del Señor, pero al mismo tiempo es un siervo de la iglesia, un siervo de los creyentes, de los hermanos. Si nosotros hoy le preguntáramos a las personas de las congregaciones, ¿usted se considera un siervo de Dios y de Jesucristo? Es muy probable que digamos apasionadamente, amén, claro que sí, que soy un siervo del Señor. Bueno, pero si somos siervos de Dios y de Jesucristo tenemos que servir al prójimo, tenemos que servir al hermano, porque es imposible divorciar el servicio a Dios prescindiendo del servicio a los hermanos. Toda esta carta de Santiago es un servicio a estas personas, algunos que habían caído en el error y otros que estaban siendo tratados injustamente. Así que no podemos separar las dos cosas. Si realmente soy un siervo del Señor, voy a manifestar ese servicio a través de la forma en que servimos a nuestros hermanos en la fe. Esa es la recomendación, por ejemplo, que hacía el apóstol San Pablo. También, está de acuerdo con Santiago, cuando le escribía a los hermanos en la iglesia de Galacia, que tenían sus cositas también. Pablo en el capítulo 3 de los Gálatas, versos 13 y 15, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad, ojo con eso, como ocasión para la carne, sino servíos. ¿Se dan cuenta? Él escribe y dice, ojo,
hay que usar la libertad para el servicio. Servicio mutuo. Dice servicio, a ver dónde estoy, los unos a los otros. Y antes de decir los unos a los otros, pone la palabrita por amor. O sea, a ver, ¿cuál es la actitud? Yo digo, fenómeno, a mí me enseñaron que tengo que servir, pero ¿qué actitud hay en tu corazón? ¿Qué te motiva a servir? Y Pablo es puntilial, dice, tenemos que servir por amor, en forma recíproca, unos a otros. Bueno, ¿pero por qué? Bueno, dice este hombre, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el asunto no es de opiniones de estos señores, sino que las Escrituras hacen este planteamiento. Es un principio bíblico. Cuando habla de la ley, habla de... Todavía el Nuevo Testamento no está compilado, pero se habla de todo lo que habían recibido como escritura sagrada, y la ley resume todo el asunto en el trato mutuo, el amor entre los del pueblo. Pero, dice Pablo, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. A ver, Pablo se ve que había escuchado que algo no andaba bien en Gálatas, de lo contrario no tendría sentido decir esta última frase. Así que había ciertas situaciones y Pablo dice, cuidado, no vaya a ser que empecemos a practicar una especie de antropofagía dentro de la iglesia y terminamos consumiéndonos unos a otros. Si alguien se ha extraviado por alguna razón de la verdad, dice Santiago, antes de ser condenado o antes de ser amputado del cuerpo de Cristo, tiene que ser más bien asistido con el fin de hacerlo entrar en razón. A lo menos hacer el intento de ver si podemos ayudar a esta persona que ha sido invadida por el error. Y por cierto, noten que Santiago, ojo, porque él no está tratando de banalizar el asunto acá, pero noten que Santiago nos dice acá que menciona a las personas que se desvían en el error en los más severos términos. Dice pecadores. Hoy una persona que tal vez está creyendo algo que no es correcto, no lo ponemos en la lista de pecadores. Decimos, es un hermano que se equivocó, está equivocado. Pero Santiago, a mí no le demos vuelta al asunto. Hoy lo que tratamos es de ver si le pasamos el plumero a lo que es el error y tratamos de ablandar un poco la idea. Pero con Santiago, que es un hombre práctico, no va. Él dice, son pecadores. Noten ustedes que lo que dice del camino que ha optado esta persona, del verso 20, es como resultado de haberse extraviado de la verdad, según el verso 19. ¿Lo ven eso? Tienen que verlo en la Biblia, Eso es lo que nos dice Santiago. Así que lo trata como pecador al que se extravió en el error. Así que, cuidado, no es de envergadura menor el hecho que alguna persona se haya extraviado en el error y que continúe en dicho error sin percatarse y tratar de cambiar de actitud o dirección. Así que recuerden el principio que plantea Santiago, que nos sirve como base de esta serie. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice este hombre en el capítulo 4, verso 17, le es pecado. No hay vuelta que darle. De acá podemos sacar algo que tal vez nos puede servir de eslogan. La doctrina errada nos lleva por camino errado. Y camino errado nos lleva a conducta errada. No hay vuelta que darle a ese asunto. Por eso es importante, y por eso estos hombres en el Nuevo Testamento tuvieron cuidado y fueron enfáticos en guardar la doctrina y avisarnos que debemos tomar nota de lo que Dios nos dice a través de su revelación. Y luego en el periodo posapostólico, todavía los discípulos y padres apostólicos y a través de toda la historia, hombres se han levantado recordándonos lo que nos dicen las Escrituras para que no nos apartemos de la verdad y terminemos en el camino del error. Porque el camino del error nos lleva a caminar equivocadamente. La iglesia, históricamente hablando, la institución, nosotros sabemos que después de haberse apartado de la doctrina apostólica, terminaron haciendo un desastre con la fe cristiana y se convirtió en cualquier cosa. Diría el Señor, una cueva de ladrones donde se comerció y se sigue comerciando hasta el día de hoy con las almas
de los feligreses. El tema del pecado es un asunto central para Santiago y lo vemos plasmado en la carta. Por ejemplo, en cada capítulo, excepto el capítulo 3, encuentro que Santiago dice algo acerca del pecado. Excepto el capítulo 3, que habla de cómo hablamos. Pero en el capítulo 1, versos 13 al 15, dice el deseo malo, el deseo, porque hay deseos que son buenos. A mí, yo puedo desear estar en la presencia de Dios, deseo ir a la iglesia, deseo alabar, eso está bien. Pero en este caso, Santiago dice el deseo malo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y lo que hace este hombre es tomar la ilustración de la mujer que está dando a luz, algo que todo el mundo está familiarizado. Y dice entonces, miren la ironía de lo que va a decir, dice, da a luz el pecado, y el pecado a su vez da a luz la muerte, trae a la existencia. La ironía en esto que está diciendo el hombre es que la mujer cuando da a luz vida. Pero cuando nosotros por el deseo concebimos el mal, lo que da a luz es, en definitiva, muerte. Nada bueno sale de esa situación. Repito, la mujer da a luz algo vivo. El pecado da a luz, dice este hombre, la muerte. En el capítulo 2, verso 9, dice, si hacéis acepción de personas dentro de la iglesia, cometéis pecado. Este hombre había recibido información que algunos creyentes no se arrimaban a otros por cuestiones de estrato social, se acercaban al rico, qué sé yo, a lo mejor porque se codeaban con la persona que está mejor parada para ver si puede recibir algún beneficio, un gancho, ¿no? En cambio, el pobre, bueno, ¿qué voy a sacar del pobre? Quédate allá, en el fondo, apestás, por favor, y dejemos a este importante sentarse en los lugares de prominencia. Ese lo recibimos, lo abrazamos. Santiago otra vez se entera de esa anomalía, porque eso no se debe dar en el cuerpo de Jesucristo. Y bueno, entonces les dice, señores, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Están pecando. Capítulo 4, verso 7, el verso lema, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y luego acá en el capítulo 5, verso 15, de una persona que haya fallado, dice si hubiese cometido pecado, es decir, un ofensor que confiesa su error, dice, le serán perdonados. Así que se dan cuenta cómo Santiago puntualiza 4 cosas a través de la carta. 1, en el primer pasaje, las consecuencias del pecado. 2, la comisión de pecado. 3, la omisión. El que sabe hacer lo que se debe hacer y no lo hace. Omisión es pecado. Y número 4, el perdón de los pecados. 4 puntos. En teología estudiamos esto en forma individual y tratamos de sacarle punto al asunto. Pero noten cómo es Santiago el que puntualiza estos 4 puntos importantísimos acerca del pecado. Un hombre que estaba interesado en este problema dentro de la iglesia. Consecuencias, comisión, omisión y perdón. Ustedes después analícenlo mejor en casa. Yo simplemente les quiero mostrar cómo este señor toma nota de esos detalles. Al final, Santiago nos dice que debe haber una responsabilidad comunal, colectiva, para que tratemos con el pecado dentro de los miembros de la iglesia. Bueno, uno puede decir, bueno, pero a ver, ¿qué tengo que ver yo con el pecado del otro? Si el otro está haciendo lío, ¿qué tengo que ver yo? Es problema de la persona. Yo estoy bien con el Señor, allá Él. Repito, puedo ponerme a orar, pero que yo me meta en el asunto, si la persona está en pecado, arréglese usted, Señor. Bueno, tenemos que intentar hacer algo para poder hacer volver al pecador del error de su camino. No abandonarlo en dicho camino del error. Si yo cierro los ojos, me lavo las manos, como hacía Pilato, ¿no?, cuando trató el caso de Jesús, y digo, este no es mi problema, bueno, es tu problema. El Señor lo hace tu problema, porque eres miembro de la comunidad, ese es tu hermano, lo ves que se está descarriando y te quedas cruzado de brazos diciendo, ¿y a mí qué me interesa? Es problema de él. No, Señor. No, Señor.
A lo menos con estos hombres la cosa no era así. Compromiso. Este hombre nos llama a comprometernos con el otro. Cuando ustedes hacen una hermenéutica correcta de la historia nacional de Israel en el Antiguo Testamento, si hay algo que salta a la vista, una de las impresiones, hay muchas cosas que salen, no hay mucho para aprender, pero una de las cosas que captamos acerca del trato de Dios con esa gente es que por un lado el pueblo siempre andaba errando su camino. Ellos sabían muy bien qué es lo que Dios quería, sabían hacer lo bueno, pero escogían hacer lo malo. Y por supuesto, como dice Santiago, es pecado. Y entonces constantemente se apartaban de la voluntad de Dios. ¿Y qué hacía Dios? Dios podría haber cortado al pueblo del todo. Y sin embargo, lo que hizo fue vez tras vez es ir a buscar a estas personas por medio de sus profetas para ver si entraban en razón por Dios y de esa manera entonces apartarse del camino del error y volver otra vez a las sendas del bien. Dios nunca abandonó a su pueblo y es por eso que a pesar que la nación con todo eso se apartaban, Dios se guardó siempre un remanente, no porque era mejor gente, sino porque simplemente es un Dios de gracia. Porque la verdad debió de haberlos cortado, pero sin embargo Dios mostró su afecto, su amor eterno, su cariño por esta gente y lo que notamos es ese patrón de Dios cuidando a su gente, de tratar de rescatarlos cuando se metían en problemas y volverlos a traer en el camino recto, que es el camino que les trazaba el Señor. Más adelante el apóstol San Pablo, cuando por ejemplo le escribe a Timoteo, lo había dejado en Éfeso para poder solucionar algunas situaciones que se estaban poniendo muy serias. Y entonces había individuos que no solamente enseñaban doctrinas erradas, sino que motivaban a la gente a practicar el cristianismo de una manera errada. Pablo le dice a Timoteo que se quede en ese lugar, escribe 2 cartas. En la segunda carta, en el capítulo 2, verso 25, le pide que sí denuncie el error de aquellas personas que se oponían a la verdad. Pero ¿con qué actitud? ¿Para qué? ¿Por qué tenía que hacer esto? Y Pablo dice, miren el fin de la corrección, dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. No dice, abandona a esa gente, arrójalos al tacho de basura. No, Señor, dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Obviamente, Timoteo, Pablo no pueden hacer nada si una persona es obstinada y se metió en el error. Bueno, lo que hace ahora es él ser una especie de parlante en nombre de Dios para ver si Dios, a través del Espíritu, le abre los ojos a esta gente, el entendimiento para darse cuenta que están en el error y entonces volver otra vez al camino de la verdad. Así que, en un sentido, Pablo, Timoteo son instrumentos de Dios para influenciar en las personas y de esa manera encaminarlos. Pero dice que debe corregir. Esta palabra corregir es paidiuo o paideo. Y esa palabra griega hace referencia a el adulto, el tutor o el padre que educa al niño. De ahí viene la palabra pedagogía, por ejemplo, es enseñar al niño. Paideos es el niño. Así que lo que se está observando es a estas personas que están erradas, se las trata o se las aborda como niños. Gente que todavía no tiene la altura, que no están desarrollados, no están formados. Y entonces por eso lo que hay que hacer es ir a ellos, a esos que todavía les falta, y ser un contribuyente en nombre de Dios para ayudar a esa persona a crecer. Hay que nutrirlo, hay que alimentarlo, hay que ayudarle. Pero, a ver, todo este evento deportivo que estamos todos prendidos y entusiasmados, miramos a hombres grandes, o muchachos, con una habilidad, tremendos atletas que corren sin parar, 2 tiempos de 45 minutos, una pericia tremenda, y nos entusiasman y los vemos y gritamos con ellos, y nos gustaría poder mover, ¿no?, el fútbol como lo hacen ellos. Bueno, pero no llegaron allí de un día para el otro. Tuvieron que aprender.
Desde chiquitos les tiraron la pelota ahí adelante y empezaron a trabajar y a instruirlos y a llevarlos para llegar a ser estas, primero eran promesas y hoy son grandes deportistas. Bueno, déjeme prestarle atención a ese símbolo, digamos, y llevarlo a lo que es la vida cristiana. Un creyente cuando se convierte es un niño que no sabe qué hacer. Le tira a usted la pelota ahí, ¿para dónde va? Tiene la Biblia, la doctrina, lo que es la vida cristiana, el futuro eterno, pero son cosas que no logramos manejar, no entendemos. Cualquier cosa nos puede distraer, llevarnos para cualquier lado. Bueno, ahí es el papel de la persona madura, el siervo de Cristo, el siervo del Señor, que lo que hace ahora es como una persona mayor de ayudarle, instruirle y llevarlo a ese punto en que pase a las ligas mayores, a ser un cristiano formado. No tirarle una patada por decir pedazo de bruto, pero que no entiendes cómo son las cosas y lo tiramos ahí a un costado. Pablo escoge esta palabra movido por el Espíritu de Dios y le dice a Timoteo, corrige, instruye como a un niño, ayúdale a que esa persona que tiene que comenzar a lo mejor con un alimento suave, una leche espiritual, poco a poco vaya abandonando eso y comience a comer sólido, a formarse, a afianzarse, a madurar en las cosas del Señor. Ahora Santiago nos hace un llamado a atender a la persona que se ha extraviado en este contexto de la verdad y hagamos volver, regresar al pecador, no simplemente a uno que está en el error, es un pecador por el hecho de estar yendo tras la mentira y caminar de acuerdo a la mentira, dice, de traerlo de nuevo del error de su camino a la verdad. Contextualmente hablando, Santiago culmina la carta enlistando una serie de verdades que acentúan el compromiso que debemos asumir todos nosotros dentro de la Iglesia de Cristo. Y cuando no se asume ese compromiso, se falla. La falla en el compromiso. Desde el versículo 13 al final notamos una serie de detalles que son importantes en cómo tratar de manejar estos asuntos. Número 1, este hombre nos enlista los recursos del cristiano. Versos 3 y 14. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Si hay entre vosotros alguna persona o afligida, enferma, incluso la persona que está contenta y alaba a Dios, porque a veces, escúchenme una cosa, hay personas que son felices, están alabando a Dios y está el envidioso, la persona que a lo mejor allí está, está viendo al hermano contento y alabando a Dios y esta persona dice, pero ¿qué es tanto lío con esta persona? Y estamos amargándonos por el gozo y la alegría del otro. No, alabemos con él. Pongámonos al lado de la persona. Si alguno. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? O más bien, ¿qué deberíamos hacer? Porque a eso es a donde apunta Santiago. Cuando nos encontramos con personas en estas situaciones. Bueno, este hombre dice, orar a Dios. Ora a Dios. O alaba a Dios. Ya este señor, si ustedes se acuerdan lo que hablamos el otro día, nos dijo en el capítulo 4, verso 8, que nos acerquemos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Bueno, cuando encontramos situaciones en donde hay hermanos afligidos, con enfermedad, con problemas, como este último que se extravió del camino, ¿qué hacemos? Bueno, ve a Dios, conversa con Dios, habla con Dios. El apóstol Santiago, no era apóstol, bueno, Santiago en el capítulo 1, en el verso 17, nos dijo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Así que vamos a ese Dios, porque de Él desciende todo beneficio, toda bendición. Santiago, en cuanto a esto de acercarnos a Dios, la oración, ya nos estuvo diciendo algunas cosas a través de toda la carta que son, para mí son tremendas, iluminadoras. Santiago es un hombre muy práctico. En el capítulo 1,
Cuando tú te encuentras, él habla de los problemas, las pruebas, y la actitud que debemos asumir frente a las pruebas, y dejar que Dios trabaje para producir paciencia en nosotros. Pero resulta que a veces no sé cómo manejar las pruebas. Las cosas son tan complicadas que no le encontramos la punta al hilo. Y entonces Santiago era consciente de esto. No es un hombre que vive en una burbuja. Es realista, él sabe cómo son las cosas. Él mismo padecía por causa de Cristo. Así que cuando encaramos las dificultades por causa de identificarme con Cristo y no sé cómo manejarlas, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Bueno, este hombre dice en el capítulo 1, verso 5, vaya y pida a Dios. Póngase a orar. Consulte con Dios para que Él le dé sabiduría. Señor, a ver, ¿cómo hago yo para manejar esta situación? ¿Cómo hago para tener la tolerancia, la perseverancia, la continuidad en medio de los problemas? Que no me caiga, sino que pueda apreciar tu mano y de esa manera tener más paciencia, saber esperar hasta el regreso de Cristo. No solamente nos dice en el capítulo 1, verso 5 que tenemos que orar, pero más adelante, en el capítulo 1, verso 22, nos dice que tenemos que escuchar. ¿De qué manera? ¿Se acuerdan cuando dice que seamos oidores de la palabra? No tan solo, que seamos oidores de la palabra y que seamos personas que aplican la palabra, que no seamos solo oidores, sino que seamos personas que aplican, hacedores, practicantes de la palabra. ¿Qué es la palabra? Dios hablándonos a nosotros. Es muy fácil ir y hablar con Dios, pero el asunto es ¿qué hago con Dios cuando me habla a mí? Y lo que hay que hacer entonces es escuchar a Dios y poner en práctica lo que Dios nos dice. El problema es que a veces nosotros conversamos con Dios, le pedimos sabiduría, pero no nos gusta el consejo que nos da Dios. Esto no es lo que yo esperaba. A veces Dios nos dice lo que no queríamos hacer. Bueno, pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Para qué hablamos con Dios? Acércate a Dios. Nos dice en segundo lugar que debemos escuchar a Dios, tomar nota de lo que Dios nos dice a través de su santa palabra. Número 3, no solamente de orar por sabiduría, pero pidan a Dios, pero correctamente. En el capítulo 4, este señor, en el verso 3, nos habló de personas que sí oran. Algunos no oran y otros dice pedís y no recibís porque pedís mal. No están pidiendo para buscar la voluntad de Dios, sino para gastar en vuestros deleites. Es una oración hipócrita. Decimos, Señor, yo te alabo y estoy buscando tu voluntad, pero en realidad no, lo que estamos... A ver, hoy día, cuando escuchamos las oraciones en estos nuevos movimientos, vamos y le decimos a Dios, le demandamos a Dios que nos dé plata. Lo importante acá es plata en el bolsillo. Esto que llaman hoy día teológicamente el evangelio de la prosperidad, del cual creo que estamos todos ya empapados de la cosa, ¿no? Gente que va y le dice, yo soy hijo del rey, tengo que ser rico como el rey. Y qué sé yo, cosas raras por el estilo. Yo digo, a ver, he escuchado a personas decir que si un cristiano es pobre es porque está en pecado. Y yo digo, pero ¿no fue Jesús pobre? ¿No fueron los profetas pobres? ¿No fueron los apóstoles pobres? Si dormían hasta en la intemperie cuando no flotaban en un poste en el medio del mar. El Señor no tenía, dice, ni siquiera una almohada decente para poner la cabeza. Pero revisamos nuestra teología o nuestras conclusiones y sin embargo eso es lo que se promueve en la actualidad. ¡Pide bien! La oración, cuando nos acercamos a Dios, tiene que ser una oración que pide el consejo de Dios, la sabiduría, escuchamos las respuestas de Dios. Y cuando oramos, tenemos que aprender a orar. No es solamente abrir la boca. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios, a pedir como corresponde. La gente pedía mal. ¿Por qué? Porque pedían para satisfacer sus propios deseos carnales. Y lo que tenemos que hacer es buscar los deseos de Dios para nosotros. Y luego dice acá en el capítulo 5, versos 3 y 14, pedir por ayuda. Ayúdanos, Señor, ayuda para atender a los hermanos que están pasando por aflicciones y problemas. El recurso del cristiano es su Señor, su Dios. El problema es que muchas veces se falla en la iglesia porque desperdiciamos los recursos de Dios para nuestras vidas. Y es por eso que vemos tantos problemas dentro de la iglesia de Jesucristo.
Por eso este hombre denunciaba en el capítulo 4, verso 1, de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros. Bueno, ahí está. ¿Por qué pedimos? Pedimos mal, no pedimos sabiduría, no pedimos por ayuda a Dios, los recursos de Dios para ayudarnos a entender las problemáticas propias de una comunidad formada por hombres caídos que vienen por la gracia de Dios a ser un solo grupo, un solo cuerpo. La segunda cosa, versos 13 y 14, también es no solamente los recursos del cristiano, pero habla de la solidaridad del cristiano. Porque cuando está hablando los versos 13 y 14 que se pongan a pedir, lo que está indicando es que nosotros debemos preocuparnos por el afligido, de estar al lado del que está alegre, de la persona que está enferma o convaleciente. Más que solidaridad es empatía, de ponernos al lado del otro, en el lugar del otro. Cuando dice allí está alguno entre vosotros, hagan esto, hagan oración, está diciendo que te sintonizas con esa persona. Eso de que, bueno, no es mi problema, es el suyo, allá él, eso no es solidaridad, eso es abandono completo. Eso no es el propósito de Dios al formar la iglesia de Jesucristo, la solidaridad del cristiano. Tenemos que ser un pueblo solidario, tener preocupación por el hermano o por la hermana. Número 3, el Dios del cristiano. Otra vez, los recursos del cristiano, la solidaridad del cristiano, el Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Y este hombre va a hablar en el verso 17 y 18, una historia que es conocida para la gente a quien les habla. Habla probablemente de judíos acá en la dispersión en el capítulo 1. Dice las 12 tribus. Así que esta gente estaba empapada de las historias del Antiguo Testamento. Y bueno, en los días de Elías, que menciona ahí, el pueblo iba para cualquier lado, como hoy, ¿no? Y entonces Dios decide cerrar los cielos. Se acabó la lluvia. Y bueno, ¿qué tiene que no haya lluvia? Bueno, mucho. En una sociedad agraria, donde se vivía del producto de la tierra, cerrar los cielos era, y en el Medio Oriente, que la cosa no es tan favorable que digamos. Bueno, sin agua no se puede regar los pastos, los cultivos, y lo que hace eso es traer un colapso en la economía y la gente pasa hambre. Y uno puede decir, bueno, pero si no hay yuyo, comemos carne. Bueno, pero la carne, ¿de qué se alimentan los animales? De pasto. Así que no hay lluvia, no hay verde. No hay verde, no hay animales. Así que la cosa no era fácil. Así que pasó tiempo y no caía agua. No había canales de riego, se usaban pozos y cosas por el estilo que dependían de la lluvia, no como ahora que tenemos bombas de extracción. Hemos avanzado en la tecnología. En aquel entonces todo dependía del cielo que se abra y pueda regar los campos. Bueno, la cosa se puso brava. Al fin, para hacerle la historia corta, Elías oró y al fin Dios escuchó a este hombre y respondió. Ahí no está por accidente. Uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver con todo esto que estás diciendo? Es que está mostrando el Dios de los recursos. El recurso nuestro es Dios. ¿Y qué hace Dios cuando voy a Él? Cuando le pido ayuda. Responde. Lo hizo en los días de Elías haciendo algo extraordinario. No había ninguna alternativa de hacer llover. Hoy acá en América los indios daban vuelta alrededor de una fogata, la danza de la lluvia le decían, y saltaban y qué sé yo, se sajaban para ver si hacían llover y no pasaba nada. Ahí entiendo que hoy día están investigando a ver si pueden hacer explotar en la atmósfera una serie de bombas y qué sé yo para ver si producen la lluvia. Yo no sé si lo van a lograr. En aquel entonces no existía nada de eso, ni siquiera las ideas. Pero sin embargo Dios hace lo imposible para los hombres, obviamente, porque para Dios nada es imposible, y entonces responde trayendo lluvia, y con la lluvia verde, y con el verde comida, tranquilidad, sosiego. Un Dios presente. Por eso este hombre en el verso 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho.
Y cuidado con esto, porque no quiere decir que hay un poder en la oración o que yo puedo hacer algo a través de la oración. No, es el Dios a quien oramos el que puede hacer mucho. Porque hoy hemos movido la atención de la intervención de Dios a la potestad del individuo que tiene el poder de la oración. Tú no tienes ningún poder. El poder lo tiene Dios. Y cuando hablamos del poder de la oración, es el poder del Dios de la oración. Es al Dios a quien yo voy clamando y digo, Señor, ayúdame porque estoy en un serio problema. Y ese Dios da paso adelante y dice, aquí estoy para ayudarte, para asistirte. Por eso nos dice, pide por sabiduría, hablemos con Dios, acérquense a Dios, que Él se acercará a vosotros. El Dios del cristiano. Y número 4, el compromiso del cristiano. ¿Cuál es nuestro compromiso, hermano? Bueno, este Señor nos dice que el compromiso es que debemos orar unos por otros. La oración. Me daría tiempo acá para hablar del culto de oración. Hay mucho para hablar acerca del culto de oración. Pero bueno, dejemos eso. Usted sabe a dónde apunto con eso, ¿no? Pero en casa, ¿oramos los unos por los otros? Digo yo, cuando oramos, ¿qué oramos? ¿Qué hablamos con Dios del otro? A veces, como se estaba dando en este lugar, había quejas. A Santiago le llegó la idea de que, a ver, mire bien lo que dice el capítulo 4, versos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Si no hubiese habido pleitos entre la gente, cuando alguien le dio la noticia a Santiago, no tiene sentido que Santiago escriba ese versículo 1 y 2, si realmente no había problemas entre los judíos que estaban en la dispersión. Le llega la noticia y es por eso que entre tantas cosas que dice este señor, incluye esta: orar unos por otros. Yo honestamente jamás he podido entender cómo hay personas que, siendo de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, no hablo de esta iglesia, hablo en general, no me malentiendan, y que terminan los cultos y en lugar de hablar del mensaje, del tiempo que pasamos con los hermanos, las alabanzas, van manejando, se tomaron el bus y van conversando diciendo, ¿sabés que la hermana Paca, el hermano Lito, este desgraciado, esta desgraciada, vos viste lo que hizo, viste lo que... Y vamos, pero reventándonos, devorándonos unos a otros, una cosa que a mí no me entra en la cabeza. Esto lo hemos conversado muchas veces con mi esposa. Digo, no sé, yo nunca voy a entender eso. Salimos de la presencia de la santidad mayor vomitando odio. Una cosa que no se puede entender. Bueno, eso es lo que estaba encarando Santiago, por eso escribió esta carta, diciendo, paren la mano, muchachos, esto no se hace así. Orar unos por otros. Compromiso. Segundo, debemos confesar, dice el verso 16, unos a otros. Claro que va a haber problemas en la iglesia. Miren otra vez lo que habíamos visto anteriormente. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Ese pronombre es muy iluminador porque vemos a Santiago humanizándose. No dice, ustedes ofenden. Todos ofendemos, todos somos humanos y podemos fallar alguna vez. Porque es así. Amén. En la vida matrimonial, ¿cuántas veces hemos tenido en algún momento? Ojalá que no, pero la realidad es que cuando nos casamos, sí, somos felices los primeros días de luna de miel, pero al poco tiempo empezamos a tener diferencias y a veces en el matrimonio tenemos discusiones. Todos fallamos. De alguna u otra manera fallamos, metemos la pata. Nos levantamos un día del lado equivocado de la cama, se nos salió la cadena y algo hacemos mal. Pero el tema es, ¿qué hago después? Bueno, lo que tengo que hacer es confesar los unos a los otros. Este hombre es realista, esto es el pueblo de Dios. Bueno, pero ¿qué hacemos con las situaciones conflictivas? Ve y arregla el asunto con tu hermano. Confesaos unos a otros. Número 3, versos 19 al 20, debemos preocuparnos doctrinalmente por los demás. Acá específicamente está hablando de la verdad, de una persona que se ha apartado de lo que es doctrina, de lo que se debe enseñar, lo que se debe escuchar. Bueno, esa persona no la dejamos ahí diciendo, arréglate con los errores tuyos, yo estoy bien, arréglate tú. No,
tenemos que preocuparnos por la salud doctrinal de la persona. Cuando nosotros actuamos de esa manera, entonces se logran resultados. Verso 20 dice, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ojo acá, con esa última frase, porque ha dado mucho de qué hablar también. No somos nosotros los que cubrimos los pecados. Acá tenemos que entender cuál es la teología de Santiago, no la teología de los que interpretan a Santiago. Acá tenemos que ver qué dice Santiago, dónde está parado Santiago en cuanto al tema, al trato con el pecado. Y noten ustedes que en el verso 15 dice este hombre, ahí es donde tenemos por lo menos un indicio de cuál es la teología de Santiago, dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No es el creyente el que cubre, el que trata con esas cosas. El creyente lo que hace es exponer el pecado, pero es el Señor entonces el que trata directamente, el que perdona, el que restaura. Cuando dice entonces cubrirá multitud de pecados, no es que yo tengo la capacidad de cubrir mis macanas. No, Señor, es Dios en Cristo Jesús que trata con ese asunto. Por eso es que tenemos que ir y arreglar las cosas con el Señor. Así que recuerda, es el Señor el que restaura al pecador, no el pecador al pecador. Y noten ustedes que toda la oración va dirigida a Dios. Verso 16, y toda respuesta es de Dios. Verso 18. No nuestra, es de Dios. Por eso dije al principio, es nuestro recurso para poder atender esas cosas. Así que el Señor es el rescatista del extraviado, no el hombre. Nosotros somos, como Santiago, meros instrumentos de Dios y del Señor Jesucristo, justamente para ser usados por Él con el propósito de restaurar a la persona que está en el camino del error. Dios hace la obra a través de su iglesia. El problema es que nosotros fallamos en hacer la obra que debemos hacer. En definitiva, ya para ir cerrando, ¿no? Yo creo que acá podemos arribar a por lo menos, se puede sacar más, pero por lo menos a 3 conclusiones de lo que nos dice este Señor acá, en los versos 19 y 20. Uno, es posible que una de las fallas que encara la iglesia es que algunos de sus miembros se extravíen del error. A veces miramos a la gente que se extravió o empezó a creer otra cosa y decimos, ¿pero qué le pasó a esta persona? Bueno, la realidad es que sucede. En vez de rompernos la cabeza del por qué, tenemos que ya darnos cuenta que esto es una realidad que siempre estuvo en la iglesia. Pero escúchame una cosa, desde que estos hombres empezaron a tratar con los creyentes, cuando empezaron a plantar las iglesias, empezaron a notar que había gente que se apartaba del error. Pablo escribe en casi todas las cartas diciendo, muchachos, basta, pónganse en las pilas, métanse en donde corresponde. Cuando le escribe a los Gálatas, les da con un palo. Díganme ustedes, pedazo de brutos, ¿quién les enseñó a ustedes semejante evangelio? Habían agarrado cualquier cosa. Así que estos señores lucharon con la realidad de que hay personas que son seducidos por el error y terminan agarrando para cualquier lado. Es una realidad indiscutible. No solamente que está en las Escrituras, pero en la praxis de la iglesia. Lo vemos hace 2000 años. Hay personas que se van tras el error. Y hasta que no reconozcamos eso, vamos a perder de vista a los que se extraviaron y sin hacer absolutamente nada. Así que esa es la primera conclusión. Segundo, noten ustedes que, he escuchado a algunos decir, no, pero el que se extravió no es cristiano. Pero noten que si hacemos bien la exégesis, este hombre dice en el verso 19, hermanos. Y luego dice, si alguno de vosotros se ha extraviado. Así que cuando dice hermanos y luego vosotros, está hablando de gente en la iglesia.
Cuando habla de personas que no son hermanos, cuando habla de los ricos, por ejemplo, vamos ahora ricos, llorar y aullar y que yo, no usa el término hermanos porque ya está hablando de gente que no está vinculada al pueblo de la fe. Pero si ustedes leen la carta van a notar que cuando nos habla los nacidos de nuevo dice hermanos. El que no es creyente no es hermano mío. Santiago acá está hablando a los creyentes, y un creyente se puede equivocar, puede estar apartándose en el error. Segundo, quien se ha apartado de la verdad camina indefectiblemente en el camino del error. No hay vuelta que darle. Entiendan esto. Si usted está creyendo y está siguiendo una doctrina equivocada, usted está caminando erradamente, va en el camino del error. Y esto no es un asunto menor, es un asunto serio, severo. Hay gente que considera esto de poca importancia. Bueno, en esto está la persona, no está muy bien parada, pero no es para tanto. No, señor, es grave el asunto. Estos hombres tomaron en serio la persona que está plantada en el error, porque va a caminar en el error y su vida va a mostrar conducta errada. Por eso es que este hombre dice, tenemos que ayudar a esa persona, no dejarla así nomás. No es una situación inocente o de poca importancia. Y número 3, quien está perdido en el error y no cambia, si esa persona no se encausa, está condenada. Está condenada. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino a Dios, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay alternativa. O vamos en el camino correcto, el único camino para llegar a Dios, y esto envuelve salvación. Obviamente el contexto de todo lo que decía Jesús es el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. Pero si optan como los fariseos que estudiaban la Biblia y se la sabían de memoria, pero andaban como la patada, creyendo cualquier cosa, bueno, el Señor le habló a estos hombres en los términos más severos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Más que salvación y que 8 cuartos, estaban sonados. La persona que está en el error y persiste, teniendo a las personas que le dicen, estás equivocado, ve por acá, y en este caso tenemos la palabra de Dios, y optamos por seguir en el error, bueno, estás condenado, te vas al infierno. El hombre puede pensar que es un camino derecho, pero como dice el escritor sagrado, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ah, pero yo no lo veo así. Fine. Usted no lo ve así, está bien. Si usted se quiere convencer en eso, siga caminando, vaya para adelante. Se va de cabeza al infierno. Por eso es que en las Escrituras se nos está diciendo, pero cambia de una vez, esa no es la dirección, ve por acá. Yo no entiendo cómo hay personas que se les abre las Escrituras, se les dice, mira lo que dice la Biblia, en esto estás equivocado, y la persona dice, no, usted está equivocado. Esa es su interpretación. No es mi interpretación, es lo que nos está diciendo este hombre. Si fuese mi interpretación es otra historia, pero se trata de puntualizar lo que nos dicen estos hombres inspirados, que nos marcaron el camino correcto. ¿Por qué hay fallas en la iglesia? Porque realmente no estamos siguiendo el camino de la verdad. Si seguimos el camino de la verdad, no hay fallas en la iglesia. Pero es justamente cuando estamos dando la espalda a la verdad que comenzamos a encarar problemas. Una de las fallas dentro de la iglesia de hoy es que no le da la debida importancia a estas 3 cosas. Falta de restauración y falta de compromiso. Hemos visto 4 cosas. 1, falta de control. ¿Se acuerdan? Capítulo 3. Usamos la comunicación hoy, el Internet, qué sé yo, el Facebook, el Twitter y todas estas cosas raras. Y lo que hacemos es hablar mal. Miren, yo tengo el Facebook, lo uso, pero miren, es muy raro. Es atípico, y esto es lo triste, que vea a alguien poniendo en el Facebook algo que me edifique. Algo que sea de bendición para mí ese día. O que alguien que use el Facebook para presentar el Evangelio. Las porquerías
Y disculpa el término, pero es porque es basura. Lo que se pone en el internet es una vergüenza. Y estoy hablando a los cristianos. Me interesa un pito lo que pongan los paganos. ¿Qué se puede esperar de un pagano? Pero los cristianos, poner en el internet las cosas que se ponen es una vergüenza. Santiago dice que tenemos que tener cuidado cómo usamos la lengua. Hoy día, si estuviese vivo Santiago, ya les dije, ¿no? Diría, usen bien el internet. En aquel entonces no había estas cosas, la gente se comunicaba vía oral, no había otra. Escribir era un montón de plata, solamente personas pagadas, amanuenses, podían escribir y mandar. El papel era caro, porque era todo un tema para armar el papel, eran rollos, así que por eso es que tenemos tan pocas cartas, no era un asunto fácil. Hoy día, gracias a Dios, tenemos papel, tenemos computadora, tenemos celular, tenemos un montón de cosas y disparamos información por todos lados. ¿Qué tipo de información estamos compartiendo? Santiago hoy estaría diciendo que tengamos cuidado no con la lengua, sino con la lengua, el internet, el Facebook, el celular, todo. Falla en la comunicación. Número 2, falta de humildad. Tenemos un pueblo soberbio que no se humillan bajo la mano de Dios. Oye, la actitud del hombre es: yo quiero hacer lo que yo quiero y que Dios haga lo que yo quiero. Este hombre nos dice en el capítulo 4, verso 10, que nos humillemos delante de Dios. Número 3, falta de modestia. Cuando Santiago nos dice, cuidado con el que se jacta, yo tengo control del tiempo, de mis logros, yo voy a ir acá, voy a ir allá, mañana, pasado, el año que viene voy a hacer plata y qué sé yo, y el tipo ni sabe cuántas horas va a vivir. Hoy nos subimos en un avión, se le acabó el combustible, se le apagó la turbina y chao, se te terminó el viaje. Pero nosotros ya nos creemos que tenemos el mundo conquistado. Bueno, este hombre dice falta de modestia y ahora falta de compromiso, de decir no me interesa el otro. Si se cayó, allá él. Dios se encargará de él. No, Dios nos usa a nosotros para encargarnos de él. Somos guarda de nuestros hermanos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, le es pecado. Sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Sabemos muy bien lo que es bueno, porque Santiago nos lo dijo con punto y coma. Y cuando optamos por no hacerlo, nos dice este hombre, estamos pecando. Así que, hermanos queridos, hagamos lo que nos aconseja este hombre. Y si por casualidad no has aceptado a aquel que te puede salvar, que es Jesucristo, bueno, amigo, no le des más vuelta al asunto. Déjate de jugar con el destino eterno. Déjate de pegarte la cabeza contra la pared. De tratar ahí de torpedear tu vida personal, tu matrimonio, tu vida social, tu futuro. Déjate de tonterías. Despiértate de una vez. Ven a los pies de aquel que puede rescatar tu vida. Sanar tus dolencias, salvar especialmente, no vayamos porque me duele el brazo, tengo artritis, las dolencias del alma, del corazón y especialmente el problema del pecado. Pero por Dios, ven ahora que tienes tiempo y tírate a los pies de esa bendita cruz para ser parte de este pueblo que quiere ampararte, recibirte, apoyarte en oración, preocuparnos de tus problemas, de ser alguien que se para al lado tuyo diciendo aquí estamos para ayudarte, para que podamos compartir juntos, para poder orar por ti delante de ese Dios, el Dios de los recursos. Que seas parte de ese pueblo integral donde nos apoyamos, nos comprometemos unos a otros. No pierdas la gran oportunidad de hoy irte con la salvación que ofrece Dios gratuitamente a través y por los méritos de Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. No juegues con fuego, no juegues con el destino eterno. Abre tu corazón a este mensaje precioso de salvación y esperanza. Santiago escribió a los creyentes, pero también le escribía a los no creyentes diciendo aullad y llorad, pero con el propósito de crear el pavor para que vengan corriendo al refugio de la cruz y de esa manera recibir la oportunidad del perdón eterno, la vida eterna, la felicidad eterna que solamente recibimos de parte de Dios por medio de la persona y los méritos de Jesucristo. A quien sea la gloria y la honra. Una iglesia que falla porque no toma nota de los consejos que nos da
este gran hombre de Dios llamado Santiago. Padre, gracias te damos por esta serie que nos ha ayudado a ver cómo este hombre puntualiza una serie de fallas que se estaban dando y que movió el espíritu, en fin, a que se siente y escriba para poder ayudar y orientar a los hermanos. Gracias, Señor, por estas cosas. Te pedimos que nos ayudes a no cometer los mismos errores que cometieron aquellas personas, sino que aprendamos de esas experiencias y en lugar de tener fallas, ser una iglesia que a Dios agrada. Gracias, Señor. Ayúdanos a que no cometamos el error, a hacer lo bueno en lugar de hacer lo malo, lo cual es pecado. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.